¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra sesión. En este caso vamos a hablar hoy día del directorio. En sesiones anteriores ya hemos venido hablando de lo que son las sociedades, hemos venido hablando de los tipos de sociedades, pero de manera epitelial nada más. Y hasta la sesión anterior hemos hablado de la Junta General de Accionistas, que como hemos visto es el órgano supremo, ¿no?, de toda sociedad. Es la reunión de los accionistas para efectos de tomar acuerdos y tiene toda una serie de regularidades que se tienen que cumplir, ya sea acorde a ley, acorde al estatuto o también acorde a la petición de los mismos accionistas. Ahora vamos a ver entre los órganos de gestión el directorio. Pero ¿cómo que los órganos de gestión? La Junta General de Accionistas, si bien es cierto, es la cúpula, son los accionistas mismos, pero ellos también tienen que tener la regularidad de controlarse, no de controlarse en sus estados emocionales, sino controlar de alguna forma la manera como se dirige a los otros miembros de la sociedad, que en este caso serían los funcionarios, ¿no? En este caso también serían los empleados y las personas con las que se va a trabajar en esa sociedad respecto, obviamente, del tipo de objeto societario que se va a realizar. Entonces, en este caso, ¿qué sería el directorio? El directorio es una ayuda de la sociedad. Una ayuda muy importante porque carga sobre sus hombros responsabilidades administrativas, penales y civiles. En todo caso, el directorio, como dice también nuestra lámina, en la cual nosotros siempre nos vamos a asistir, y también de paso, haciendo hincapié que nos sigan con la norma y con algunas lecturas que ya les hemos adelantado en cuanto a nuestro seguimiento teórico, indicamos que el directorio se encarga de la administración de la sociedad. Los miembros del directorio, por lo general, empiezan de manera impar, es decir, no pueden ser menores de 3 hacia el infinito. Cuantos directores quieran colocar los miembros accionistas de la sociedad. Este tipo de facultades que tiene el directorio está normada tanto en el Código Civil, porque de alguna forma nace ahí, pero en específico está en la Ley General de Sociedades y también está ventilado en la jurisprudencia registral, porque recuerden que el directorio necesariamente, si fuera establecido por el tipo de sociedad, debe estar inscrito. Entonces, en la sociedad anónima, dice nuestra lámina, el directorio es un órgano de gobierno, cumple con la función de management o gerencia de la empresa o sociedad. Claro, es el que administra. Hemos dicho que un mínimo de 3, máximo ¿no?, hasta el infinito. Y es más, la responsabilidad civil que tiene es por los hechos u operaciones realizadas en cuanto a la vigencia de su administración y también por los acuerdos que sostuvieron en ese mismo interín. La caducidad que se tenga, es decir, en materia civil de estos actos, tiene 2 años. Es decir, si hubieran cometido algún ilícito en cuanto a realización de hechos como director o habiendo tomado acuerdos como directores, uno puede denunciarlos, en este caso demandarlos, hasta dentro de los 2 años posteriores a estos hechos. Esto no impide la responsabilidad penal que se pudiera denunciar. Ahora, dice, los ejecutivos que gestionan la compañía, o en este caso la sociedad, deben rendir cuentas al directorio, integrado por representantes designados también por los accionistas. Efectivamente, el directorio no es que aparece de la nada. Los accionistas, en su junta general, se encargan de nombrar a los directores para un mejor manejo de la sociedad. Los directores vienen a ser como los fiscalizadores de la labor que se va a realizar, ¿no?, en cuanto al objeto de la sociedad. Vamos a poner un ejemplo más concreto. Estuviéramos realizando tinajas. Al realizar tinajas hay un grupo de empleados que a su vez están bajo el mando del gerente general, ¿no? En este caso del gerente de operaciones y a su vez el gerente general que ve todo lo que hace el gerente de operaciones con estas personas. Pero puede ser que este gerente general haya observado que el gerente de operaciones no tiene unos movimientos muy lícitos. Entonces lo menciona al directorio y el directorio lo que comienza a realizar es la fiscalización sobre las acciones, en este caso de manejo de la realización de las tinajas que estuviera realizando este gerente.
inclusive podríamos decir, ¿cuál es el manejo que tiene este señor respecto del horario de trabajo de los operarios? ¿Cuál es en todo caso la parte económica que brinda a los operarios? La seguridad que les pudiera estar dando a los operarios. Entonces, lo ideal es mantener siempre una fluida comunicación entre los gerentes y el directorio para que en todo caso hubiera una muy buena administración y la fiscalización no deviniera pues en posteriores ni demandas civiles ni denuncias penales. También dice nuestra lámina que el desdoblamiento de estas funciones puede tener obviamente costos económicos significativos. Claro, lo que hemos estado hablando. Si el directorio no fiscaliza, si el directorio no verifica la realización de los objetivos generales de la sociedad, difícilmente podremos ver que un gerente pueda llevar muy bien y lícitamente una administración continua de esta sociedad. Ahora, podríamos pensar, ¿cómo? ¿El directorio hace lo mismo que la gerencia? No, simple y llanamente que la gerencia va directamente con la parte operativa. El directorio ve básicamente el gran manejo que realizan las gerencias que tuviera la sociedad. Ahora, ya desde el punto más concreto de la norma, ¿no? ¿Por qué siempre mencionamos la norma? Porque siempre es necesario tener la norma con la práctica, ¿no? Para que pudiéramos tener un mejor entendimiento. El artículo 172 a la letra señala, el directorio tiene la facultad de gestión y de representación. Fíjense, entonces el directorio tiene que fiscalizar sobre la gestión, la forma como se lleva todo tipo de actividad dentro de la sociedad. Representación legal, claro, porque a la hora que hubiera algún siniestro o también cuando toca felicitar a una sociedad, lo primero que tiene que saltar son sus representantes. Entonces dice, este directorio tiene facultades de gestión y representación necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyen a la Junta General. Claro, la Junta General es quien nombra el directorio. Como hemos hablado, el mínimo es 3, máximos los que se quisieran tener. Pero en todo caso, la Junta General va a tener como representante al directorio, más directamente para efectos de que no se conocieran quiénes son los socios. Acuérdense que es una sociedad anónima. Su nombre lo indica, anónima. No se conoce a todos los socios. Entonces, como no se conocen a todos los socios, tenemos como representantes a los miembros del directorio. Entonces, al tener un amplio manejo, ¿no? Este manejo solo es limitado por el objeto social y por los asuntos de competencia netamente de la Junta General. Ahora, tenemos que hablar también de que, si bien es cierto, el directorio es compuesto por 3, ellos también sesionan, así como la Junta. Tienen sus correspondientes sesiones, tienen su correspondiente convocatoria, tienen que tener un quórum necesario para efectos de poder reunirse. Es más, para el quórum hay que tomar en cuenta, independientemente de que el directorio empiece con un número impar, la mitad más 1 para poder tomar acuerdos. Entonces, haciendo también una precisión matemática, si fueran 3 directores, la mitad más 1 sería, pero resulta de que no podemos partir a un director, porque la mitad más 1 sería 1.5 más 1, 2.5. No, en ese caso se redondea. Es decir, se redondea al superior inmediato, que en este caso sería 3. Entonces, si fueran los 3 los directores, el quórum para esa sesión de 3 directores sería necesariamente 3. Pero, ¿qué pasaría si fueran 4? Bueno, ahí ya la cosa cambia. Si fueran 4 los directores y la ley dice que para el quórum es 1,5 más 1, la mitad más 1, estaríamos hablando que de 4 la mitad son 2, más 1 serían 3. Entonces, con 3 directores de 4 existentes, puedo yo tener y realizar acuerdos. Siguiendo con nuestra lámina, dice, las facultades son ejercidas por el directorio en su conjunto. Claro, el directorio es el que se tiene que poner de acuerdo para poder realizar, en todo caso, una buena gestión, ¿no? ¿Es un órgano colegiado? Sí, porque todos trabajan dentro de un mismo objetivo. En ese sentido, dice, no se requiere literalidad.
El quórum, ya lo habíamos mencionado, dice el quórum del directorio es la mitad más uno de sus miembros. Claro, en principio para poder dar inicio a alguna sesión, pero también para efectos de los acuerdos. Ahora dice, si el número de directores es impar, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. El estatuto puede señalar un quórum mayor en forma general o para determinados asuntos, pero no es válida la disposición que exija la concurrencia de todos los directores. Ahora, claro, el tema es que cuando hablamos de un quórum mayor, eso ya escapa, por ejemplo, el tema de que si solamente fueran 3 los directores, si en algún momento el mismo estatuto indica que tienen que estar todos, y todos los directores, que pueden ser 6, y que todos tienen que realizar la sesión, inclusive eso podría ser no declarado como válido, ¿no? Es más, en nuestra diapositiva lo tenemos bastante claro, si el número es par, si el número es impar. ¿Qué nos dice el artículo 174 sobre el directorio? Habla de la delegación. Sí, nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Para las actividades positivas de una empresa, no salen todos los accionistas a decir, nosotros somos los accionistas. Quien los representa son el directorio. Para las actividades negativas también. Se sobreentiende que el directorio asume responsabilidad sobre los actos que tenga la sociedad, ¿no? Acuérdense también de la famosa responsabilidad limitada. La responsabilidad se limita a lo que tiene esa sociedad como capital. Entonces, hablando de delegación, dice la delegación permanente de alguna facultad del directorio y la designación de los directores que hayan de ejercerla requiere del voto favorable de las 2/3 partes de los miembros del directorio y de su inscripción en el registro. ¿Cómo? Las sesiones del directorio tienen que ser inscribibles en el registro, sí. Es más, para cuando se nombra a un nuevo directorio, hay que tomar muy en cuenta los estados financieros. Una vez que se declaran los estados financieros anuales, inmediatamente esos directores deben de, por acuerdo obviamente de la Junta, ¿no?, mencionar que va a haber un nuevo cuadro de directores. Es más, las juntas generales de accionistas tienen muy en cuenta la finalidad de los estados, o mejor dicho, el ver el balance de los estados financieros anuales e inmediatamente ya nombrar a los directores que serán, porque de acuerdo a ley tienen un periodo de vigencia. Sin embargo, a pesar de que no hayan sido nombrados por la Junta, más adelante serían nombrados, no quiere decir que los directores que están en ese momento en actividad cesen y dejen todo tirado y bueno, pues como no han nombrado, mi tiempo terminó y yo me voy. No, ellos tienen que continuar con su labor hasta que no haya un nuevo cuadro de directores para efectos de que los reemplacen y continúen con la labor. Eso es el tema un poco de la reunión, del colegiado, ¿no?, de estos directores. El hecho que no nombren unos nuevos no hace que los que estén se desentiendan de las funciones. Tienen que continuar hasta que nuevamente sean nombrados otros o en su defecto los reelijan, porque también eso es válido de acuerdo a la Junta General. ¿Qué es lo que no solamente los directores tienen que manejar respecto de la sociedad, sino también los gerentes? Es por eso que en ese sentido se refleja mucho el tema de las responsabilidades. Y aquí es más que nada cierto, ¿no? Dice el artículo 175, información fidedigna. El directorio debe proporcionar a los accionistas y al público las informaciones suficientes, fidedignas y oportunas que la ley determine respecto de la situación legal, económica y financiera de la sociedad. Se supone que una sociedad debe ser muy transparente respecto a la información que brinde a terceros, salvo la información privilegiada, ¿no?, que en todo caso sí debe ser manejada muy cuidadosamente a efectos de poder inclusive ver temas de compras de acciones. Pero en todo lo demás la información tiene que ser tal cual, porque el mercado, es decir, lo colectivo, siempre está con ansias de comprar activos, como es el caso de las acciones en las sociedades. Entonces es ahí que el directorio debe proporcionar una información real, porque recuerden que
información engañosa, la publicidad engañosa de cómo está el estado económico, el estado real de una sociedad, va a impedir, en todo caso, que esa sociedad pueda de repente extenderse y tener más accionistas en base a aportes nuevos de capital. Porque puede por ahí dejarse entrever que esa sociedad no está yendo bien y entonces ¿para qué invertir? Entonces es necesario que la información que se brinde por parte de los directores y también más adelante los veremos por los gerentes sea una información real. Está explicado, está especificado en la norma y si es así, quiere decir que existiría responsabilidad civil y penal si la información no estuviera debidamente aclarada y realmente proporcionada. Es necesario entonces dar la información clara de las sociedades y su estado en el que se encuentran. Nuevamente, artículo 177, la responsabilidad. Responsabilidad del directorio. Sí, lo hemos mencionado, todos los actos que el directorio realice y todos los acuerdos que el directorio asuma, ¿no?, tienen un tiempo para ser denunciados si no fueran lícitos. El tiempo a caducar inclusive de poder denunciar o poder demandar en cuanto a estas dos acciones sería la de 2 años. Esto es que los directores tienen que tener muy en cuenta todos los acuerdos que se tomen en las sesiones. Los directores tienen que tener muy en cuenta de las actividades que realicen como colegiado. Uno de ellos que realice una actividad nociva a la sociedad, esa responsabilidad puede recaer en los demás. Un ejemplo. Tenemos 4 directores. De los 4 directores, 3 son directores corruptos de esa sociedad. Es decir, comienzan a tomar decisiones en pro de repente vender los productos de esa sociedad a un precio que para el mercado es bajísimo y entonces la producción también económicamente no es rentable. El 4.º director no se da cuenta porque probablemente no esté tan empapado del tema. Sin embargo, un gerente puede hacerle notar de esta actitud y decirle inclusive que revise, ¿no?, las sesiones, que revise los estados financieros y que se pueda dar cuenta y verificar. Porque le dice además, recuerda que son un colegiado. Si usted, señor director, no denuncia, no demanda, no hace público mediante inclusive una carta oficial, ya sea notarial, o un comunicado a la Junta de que esto está ocurriendo con los otros 3 directores, cuando se descubra lo que están haciendo ellos, lo va a involucrar usted y usted también va a ser parte penal y civil, ¿no?, de la sanción de estos actos. Entonces el director se sorprende, empieza a averiguar, empieza a indagar, encuentra que efectivamente hay una malversación, hay una falta de comunicación con él, hay una mala información y es más, la economía de esa sociedad ha ido bajando porque la producción no ha estado bien. Es así que este director se encarga, mediante una carta notarial, de presentar a la Junta los pormenores de lo que encuentra. Y entonces él, desde ese momento, no va a formar parte de este colegiado en el sentido de que la responsabilidad no le va a recaer. Estos directores tienen que ser inmediatamente cambiados por la Junta al encontrar estas deficiencias y por ende este señor se va a quedar en el directorio, los otros 3 se van a retirar, pero se va a iniciar las demandas correspondientes de manera solidaria. Cuando decimos solidaria no es que, bueno, todos somos amigos y todos nos ayudamos, no, se dice solidario porque todos ellos van a tener la misma sanción por los actos que han cometido en grupo, ya sea penal o ya sea civil, porque todos se pusieron de acuerdo y a todos les va a recaer esa sanción. Entonces, para hacer ya un resumen de lo que es el directorio, tenemos que tener en cuenta que lo mínimo que tiene que tener un directorio son 3 miembros, máximo los que nombre la Junta General. Este directorio tiene responsabilidad civil y penal que puede ser denunciada o demandada dentro de los 2 años posteriores
ha cometido el hecho. Pasados esos 2 años, no hay forma de poder ni denunciarlos ni demandarlos. ¿Qué más con el directorio? El directorio tiene que tener una buena administración fiscalizadora, sobre todo con los gerentes y con la parte operativa de la sociedad. Son los que dan la cara real ante todo lo bonito que pueda hacer la sociedad, ¿no? En los programas de televisión, en los periódicos, en las fotos, pero cuando las papas queman, también tiene que estar el directorio ahí. Tiene que dar la cara y decir que ellos se van a hacer responsables, que ellos van a asumir las consecuencias. Entonces es la representación de la Junta General de Accionistas, que repetimos, como es una sociedad anónima, no se conocen quiénes son los accionistas. ¿Qué más con el directorio? El directorio, para que pueda sesionar, ¿no?, tiene que tener una cantidad de directores que asistan. Si son 3, necesariamente tienen que asistir los 3. ¿Por qué? Porque la norma dice que la asistencia es de la mitad más 1. Si son 3, ¿dividimos a un director en la mitad? No, no es posible. El tema es que se redondea y en este caso sería 2 más 1, 3. Entonces, si nosotros tenemos 3 directores, los 3 tienen que estar presentes. Caso contrario, si tuviéramos 4 directores, la mitad de 4 son 2, más 1 son 3, y entonces podríamos ver la sesión, los acuerdos, con un mínimo de 3 directores de los 4 que pudiera tener esa sociedad. Otro tema también, el directorio tiene que encargarse de una debida información a terceros respecto del estado real de una sociedad. Si no lo hace, entonces estaríamos dentro del supuesto que el director está teniendo malos manejos y es mejor denunciarlo por otro director que se ha podido dar cuenta de esta situación, porque si no, a ese director también le va a alcanzar la misma responsabilidad que al que en realidad sí está cometiendo malos manejos. Bueno, hasta aquí con la sesión del directorio. Los espero para la siguiente sesión sobre la gerencia. Muchas gracias.